Freud. Uy, qué interesante. Hacer la historia no la vamos a hacer completa, un pedacito nada más, otro día vamos a hacer otra cosa porque es muy lindo compartir algunas cosas de Sigmund Freud y ir aprendiendo algunas cuestiones de medicina. Sigmund Freud nació en 1856 en lo que se llama Freiberg, en Moravia, lo que es actualmente la República Checa. Es hijo de una familia judía, el padre se llamaba Jacob. Vos cuando haces una historia clínica, Eduardo, pones antecedentes personales, Perfecto, familiares, claro, etcétera. claro. El padre se había separado del primer matrimonio, se llamaba Jacob, y se enamora de Amalie Nathanson y tiene a un hijo primerizo, que es justamente Sigmund Freud. Después tienen 5 chicos más, cuatro mujeres y un hombre. El padre tenía una educación como judío ortodoxo. Sigmund Freud no era creyente, pero era respetuoso de todas las normas judías, pero no era una persona creyente. El padre no era autoritario y tenía un consejo de familia. Cuando tenían que hacer una decisión familiar, hacían un consejo y lo charlaban entre reunían. todos. Tal es así que estaban buscando el nombre para el próximo nene que iban a hacer, que resultó ser varón, y cuando le buscaron el nombre, Sigmund Freud, que era un nene, nada más que un nene, propuso que sea Alejandro, por Alejandro Magno, porque él ya leía mucho, desde muy chiquitito. A los 8 años leyó Shakespeare. Hablaba alemán, inglés, francés, italiano, español y tenía bastante fluidez en la lectura en latín y en griego. Fíjate lo que era Sigmund Freud, verdaderamente lejos, verdaderamente un número 1. Empezó a practicar, es médico, se recibió de médico, y empezó a practicar la medicina en el hospital de Viena. Le gustaba, y con un tal Bruck, que era su jefe, empezaron a hacer estudios en neuronas. No hay que olvidarse nunca que él era médico, y era médico neurólogo, y le gustaba la intimidad del cerebro. Claro. Y Bruck le dice un día, porque él se quería casar y quería progresar, dice, mire, está muy bien lo que está haciendo, pero sepa que los judíos no tienen posibilidades de crecer o desarrollarse mucho en el hospital. Era una sociedad antisemita, ¿no? Mira, claro, sí, de verdad. Claramente. Austríaca. Bien, entonces él cada vez profundiza más en lo que es la mente humana y se va. Yo ahí le dije a Cami que ponga, mirá, esa es la foto de Sigmund Freud, y yo se la describo a los encendidos. Está con un elegante traje, un chaleco, pero lo muestro porque está con un cigarro en la mano. ¿Y por qué muestro el cigarro en la mano? Porque va a morir de cáncer por tabaco, lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero lo que ahora quería mostrar es que se va a este lugar, que esta pintura es extraordinaria, va a estudiar a Salpêtrière. Mirá vos lo que hace este hombre, ¿no? Va a estudiar a Salpêtrière. Salpêtrière es el principal, hoy uno de los más importantes de París, está a 20 minutos de la Torre Eiffel, y en Salpêtrière había un médico extraordinario que se llamaba Charcot. Todos los que somos médicos conocemos enfermedades de Charcot. El Charcot uno es el ELA, exactamente. La esclerosis lateral amiotrófica que tiene Esteban Bullrich o que tuvo Stephen Hawking fue descrita por que está en esta pintura, que es Charcot. Charcot era un número 1 en Salpêtrière y ahí fue a estudiar Sigmund Freud con él. Qué bárbaro. Una cosa extraordinaria. Charcot hablaba de la histeria femenina. En ese momento se creía que existía la histeria femenina, pero Charcot era un avanzado. Hoy no existe la palabra histeria en la medicina. No existe en los manuales de psiquiatría, no existe. Un día lo podemos hablar. Pero lo cierto es que este hombre era un adelantado, Charcot, uno de los profesores importantes de Sigmund Freud, y decía que la histeria en tanto existía, pero también existían los hombres. Era verdaderamente un avanzado. Freud se formó con él y vuelve a Viena. Y decide alquilar con su esposa, decide alquilar en un lugar caro de Viena. Ahí él se jugó mucho. Y llega y imprime 200 tarjetas para repartir entre los médicos de la zona, principalmente neurólogos, psiquiatras, etcétera, que él venía de capacitarse con Charcot en París y que se especializaba en histeria. ¿Qué logró con eso? Después de un alto riesgo. Esa sigue siendo la casa que hoy es museo en Viena. Fue una jugada, pidió préstamo, le costó muchísimo y logró que le envíen los médicos de la zona todas esas pacientes, entrecomillados, histéricas, y él las atendía. Llegaban con carruaje, gente de dinero, la zona más cara de Viena, y él ahí empieza a desarrollar su teoría psicoanalítica. Freud. Una cosa extraordinaria. Entonces,
Ojo, y acá hay que comprender algo. La psicoterapia no es lo mismo que el psicoanálisis. La psicoterapia es las distintas formas de abordaje de modelos psíquicos, de modelos psicológicos. Uno de ellos es el psicoanálisis. Uno de ellos, principio de 1900, el psicoanálisis, que desarrollado por Sigmund Freud. Pero hay psicoterapias breves, psicoterapias cognitivas, conductuales, humanísticas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ahí ya él había aprendido con Charcot hipnosis. Ajá. Entonces se compra un diván, el clásico diván que todos vemos, se compra un diván y empieza a hacer hipnosis. No se convence con la hipnosis, porque decía que muchos no podían caer, entre comillas, en la hipnosis, hay otros que no le hacía ningún efecto, no podía lograr ningún tipo de mejoría, y ahí desarrolla su teoría psicoanalítica en lo que se llama la primera y segunda tópica psicoanalítica. ¿Y por qué tópica? Era el inconsciente, el preconsciente y el subconsciente, es una tópica freudiana. ¿Por qué tópica? Porque tópica viene de topos viene de localización. Y él era un neurólogo. Entonces buscaba siempre una localización cerebral de las cuestiones. Esto puede impactar a más de un psicólogo, pero fue así, por lo menos en principio. Después desarrolla la segunda tópica, el ego, el yo y el superyo. Lo cierto es que comienza a hacer el psicoanálisis y ponía él la mano, se sentaba en la punta del sillón, y si podemos ver en el Museo de Viena, Cami, si podemos mostrar la foto del Museo de Viena, esa es la casa de Freud, donde ahí atendía, y esa es la segunda casa, esto en Londres, después que pudo escapar de los nazis. Las dos hermanas de él murieron en un campo de concentración nazi, y ese es el sillón, el diván. ¿Qué hacía Freud? Freud ponía la mano en la frente del paciente, se escondía hacia atrás para que el paciente no lo vea y le decía que simplemente hable. Con el tiempo dejó de colocar la mano y le decía que simplemente hable, que largase lo que quisiera, que empezase a decir lo que le venía: casa, marido, esposo, sexo, lo que fuera, cualquier palabra. Eso era la asociación libre, ¿no? La asociación libre, lo que se llama buscar una asociación libre, una atención flotante sobre lo que el paciente dice. ¿Cuál es la teoría psicodinámica psicoanalítica de Freud? Y es que vos vivís experiencias infantiles, de las cuales las más importantes son las de origen sexual, y vivís traumas de distinto orden, porque viste desnudo a tu mamá, a tu papá, o que practicaban sexo, o lo que fueran. Revolucionario. Antes había venido Copérnico, después Darwin, o sea, Copérnico, la Tierra no era el centro del universo, Darwin, el hombre descendía del mono, y vino este hombre para hablar del inconsciente y de la teoría del psicoanálisis y de la importancia de la sexualidad. Desarrolla su teoría psicoanalítica y, según este esquema teórico de la psicología psicoanalítica, psicodinámica que evolucionó Sigmund Freud, eso quedaba reprimido, tu trauma infantil quedaba reprimido en lo más profundo del inconsciente, como si fuera una caja negra. Y nunca salía de ahí, vos no podés tener acceso a ese inconsciente. El mundo de lo consciente es simplemente, y cuando estamos despiertos, el mundo en que hay coherencia entre mi mundo externo y el externo. En este momento, María, nos estamos mirando, lo estoy viendo al profe, lo estoy viendo a Rolo, etc. Mundo externo. Esto es mundo externo, más mi mundo interno. Están en coherencia, estoy consciente. Pero en el inconsciente yo no tengo acceso. Y esas traumas reprimidos inconscientemente, porque son muy difíciles de que yo los procese mentalmente, en mi más profundo inconsciente, no quedan ocultas a mi conciencia, a mi conocimiento de realidad, quedan ocultas en ese sillón de Sigmund Freud. No perdí la oportunidad de sentarte. Sí. Yo también estuve ahí. Sí, es una cosa extraordinaria. Es increíble este porque es el de Londres. podés hacer todo de Londres. Este es el de Londres. No, yo estuve en el de Viena. Bueno, es el mismo. Lo que pasa es que lo llevaron a Londres. El que vos estás viendo en la foto es del Museo de Londres, el Museo de Londres de la casa de Freud en Londres, después que escapó de los nazis, una historia que la vamos a contar porque tiene que ver con la historia clínica otro día, pero este es el verdadero, el diván de él. Acá desarrolló el psicoanálisis. Y después te voy a decir cómo cambió de oído porque tuvo el tumor que lo dejó sordo. Claro. Pero eso viene en otro día. Pero acá, entonces, en esa represión que vos tenés en lo más profundo de tu inconsciente, no tenés acceso a la noción de cuál fue tu trauma infantil, en la teoría freudiana relacionado con la sexualidad en general, pero sí tiene manifestaciones. Y las manifestaciones se llaman neurosis. Entonces, si bien vos no sabés lo que pasó, tenés colon irritable, por decir algo. Sí, sí. Tenés cefalea, tenés ansiedad, tenés angustia, tenés fobia. Eso es epifenómeno, según Sigmund Freud,
no está haciendo juicio de valor, es epifenómeno de un trauma reprimido al cual vos no pudiste resolver en tu momento. Lo que hacía Freud es decirle al paciente, usted hable. Entonces el paciente hablaba y él tenía la atención flotante, hacía ligar palabras. ¿Por qué? Porque esa caja negra, María, esa caja, María, oscura, donde está tu inconsciente y tu pasado infantil y traumático, no sabes lo que hay adentro, pero te causa enfermedad. Llámala enfermedad psicosomática. Pero tiene agujeritos, tiene fisuras, por donde se escapan palabras. Entonces el psicoanalista, una de las formas de psicoterapia, cada vez menos desarrollada, por muchos motivos, va enlazando las palabras y ayuda al paciente a reconstruir el pasado, de manera tal que esa indigestión psicológica que tuvo alguna vez y quedó como un empacho en lo más oscuro de la mente, pueda salir por esas fisuras u orificios de esa caja negra en esa tensión flotante en el psicoanálisis de Sigmund Freud. El paciente va uniendo palabras y en un momento se da cuenta de un evento traumático de su pasado, lo trae al consciente, lo revivencia, lo reprocesa y soluciona su neurosis. Este es el fundamento de la teoría psicoanalítica. Claro. Como modelo es extraordinario. Hoy hay psicofisiología de psicoanálisis, porque algunos de los mecanismos de defensa, varios mecanismos freudianos tienen algunas explicaciones psicofisiológicas que son verdaderamente interesantes. Y si mostré en algún momento el cigarro, es porque el cigarro va a tener mucho futuro, que vamos a hablar otro día que sigamos con la historia clínica de Sigmund Freud. Dale. Tu relato es tan extraordinario que me recordó una película buenísima que en este momento está en un canal de televisión europeo, que se llama El vendedor de tabaco, que es la historia del que le vendía el tabaco a Freud en Viena, y son los últimos días de Freud en Viena, con todas estas tensiones. Esa tabaquería estaba frente a la iglesia de San Miguel. Y Freud era tan detallista que marcó las horas que iba a trabajar a la mañana y las horas que iba a trabajar a la tarde, María. Y dijo, voy a descansar de 13 a 15. De 13 a 15 como con mi familia. Y voy a comprar cigarros enfrente o cerca de la iglesia de San Miguel. Y él fumaba 20 cigarros por día. De eso vamos a hablar más adelante.